me hice dibujar en cuadernos, algo que no hacía hace tiempo. Y también me puse a hacer harto video y más que nada las conversaciones en las que participamos, ¿Ya? que fue como también me hicieron súper bien. mm, De medio. Eh, las conversaciones, de hecho, fueron súper sanadoras. Eh, Había muchas veces en que teníamos conversaciones, fue una conversación profunda que se generó un encuentro y yo al terminar el encuentro me puse a llorar. Eh, Como, no sé, un proceso de llorar y sanar y depurar y votar y entonces también me pasa eso, volviendo al tema de lo virtual, como esto tal vez algo muy personal, pero también sentí la noción de sanación durante esta pandemia. Eh, de hecho, bueno, en mi familia, mi abuela, en un inicio no confiaba en que existía coronavirus y salía igual para todas partes. Y se contagió. Pues. Mi abuela tiene 75 años y como que vivimos susto y etcétera, pero bueno, al final no pasó nada, todo resultó bien. Pero aun cuando, a lo que voy es que aun cuando no, como en mi familia no resultamos afectados por el coronavirus, sentí como un tipo de sanación en otra dimensión y ahí tiene que ver igual, yo creo que somos esa noción de parar la máquina un poco y que de hecho se vio muy afectado también en el en la huella ecológica humana planetaria medida por la Global Footprint Network, Impactante eh, esa cuestión. A mí que hace que el Overshoot Day, claro. Y es por eso que mi performance es el 22 de agosto y que existe un delta con el 29 de julio, que fue el día del Overshoot Day del año pasado. Y ese delta que ocurre, que es efecto del coronavirus en la curva exponencial de la máquina moderna, que está en pausa, como el mundo se paró, frente a mi ventana, de donde vivo, hay una construcción, frente, el terreno al lado. Y una grúa amarilla, que de hecho tengo muchas fotos de esa grúa, porque es una grúa amarilla que quedó detenida al frente de mi ventana. Y bueno, me he pasado muchas historias con esa grúa. Y productivamente pasa que esa grúa ahí cuesta mucha plata tenerla ahí, el ¿cachai? O sea, arriendo. como es una máquina entera que, bueno, para mí es gratuito, es que tener esa máquina ahí, pero alguien está pagando por tener esa máquina ahí parada. Entonces, esa es la máquina económica moderna, donde de flujo, y bueno, que no solo es moderna, sino con varios otros procesos económicos metidos, y cómo esa máquina para que también es, bueno, ahí hay otras, como otros conceptos como la productividad, el extractivismo que existe y como antecedentes coloniales que existen y una serie de estructuras que es necesario, y como volviendo al tema más espiritual y leído místico, creo que es necesario destramar ciertas estructuras para poder canalizar de manera evolutiva. Oye, hace rato yo estoy loco con esa cruz. Yo no le tengo miedo a las alturas, trabajé muchos años en ese tema. Entonces, como que trabajé en andamios colgando. Entonces, como que quedé curado el espanto con ese tema. O sea, le tengo mucho respeto. Pero al trabajar en eso me di cuenta que los sistemas de seguridad son bien seguros, a pesar de que la gente piense lo contrario, que una cuerda te puede sostener todo tu cuerpo. Y bueno, yo soy chico y flaco, no peso tanto. Y hace rato estaba pensando ocupar una grúa pluma que me pesque el cuerpo y me lleve a otro lado, así como que eh, ¡Wow! hace rato quiero hacer eso, pero los En problemas de una gestión, performance. sí, todo el rato, o sea, como, Es que ahí hoy, está la gestión. Ahí está la gestión. sí, pues hay que considerar que, bueno, las gruas plumas cuestan muy caro el arriendo, entonces, además que se ocupan desde principio a fin. De hecho, el operador es uno de los que más gana plata dentro de la construcción porque no está todo el día arriba, ni siquiera bajan a almorzar a veces, almuerzan arriba, van al baño y hacen sus necesidades arriba. He conversado con varios y bueno, esto ya parece que no se estudia, acá se estudia en España ser operador de eso, pero es interesante, me imagino ahí arriba, así como que yo creo que ahí voy a empezar a tenerle miedo al tema, pero como que
flipo con ese tema. Algún día esperaré que me pesque una, o por último por diversión, si al final al cabo de repente uno hace, yo por lo menos hago arte por diversión, pues ahí me imagino colgado en esa cuestión y es como, Sí, así que sí, claro, igual hay un rollo en la gestión con eso de la diversión. Hay algo muy interesante, muy rico también en la performance, este hecho lúdico, el jugar, como el dejarse llevar también con algo y que la gestión como estructura presente, como que la gestión a fin de cuentas está vinculada con la estructura social que existe, con la estructura económica, con la estructura que existe. Eh, de alguna manera, como también la técnica en general en relación con la sensación, van estructurando la sensación al punto que no necesariamente la hacen lúdica. Entonces, como tal vez también este espacio no estructurado, no técnico, es lúdico, como lo improductivo es productivo, como esa, esa capacidad también de la performance con conectar con otra parte. Eh, como más, por lo menos nuestra visión de performance. claro. ¿A ti qué te pasa cuando estáis haciendo una performance? ¿O sentís que no te pasa nada? Porque a veces a mí me pasa que estoy tan concentrado que no, a veces siento que no me pasa nada y me pasa cosas después a lo mejor. O, Mm, pues bueno, para ti el tiempo, al parecer, te gusta esta extensión y es más factible que te pasen cosas, sobre todo. Porque hay un estado anímico que pasáis de uno al otro. claro. Claro, o sea, en ese sentido a mí siento que al proponer una performance que es un trozo de vida, a fin de cuentas, 13 años, he cambiado un poco. Ahí vuelve un poco el tema de cómo me describo, porque hay varias nociones o definiciones, descripciones de lo que es performance, que a veces me encuentro con eso, que a mí no necesariamente me hacen sentido porque la he empezado a ver desde otra visión. Entonces, de repente la performance como algo súper ambiguo supuestamente se puede empezar a categorizar en ciertos espacios y que de hecho como el instituto, la academia, el arte, de alguna manera igual Manipula. maleobliza, la manipula, claro. Eh, entonces, intrínsecamente tiene algo intangible y etéreo, pero igual queda, como a mí me intriga mucho eso que queda, como el objeto, también el objeto resultante, o los objetos que participan, es muy intrigante lo que, como, lo que queda entre los objetos. Y se olvidó cuál era la pregunta. No, era Me tu fui por otro sensación. lado, tal vez ¿Qué te como... pasaba? ¿Qué te pasaba así Ah, corporalmente? claro, o sea, corporalmente, por eso iba también como a una parte que existe en un fragmento de la ¿cómo se llama? La educación del desartista, de Alan Capro, donde en un momento aquí parafraseando, él dice, y serán, ya porque yo voy a parafrasear mucho, porque voy a incorporar algunas cosas así como, y serán operadores de grúa, y serán economistas, y serán eh, distintos participantes de la sociedad y estarán participando de ese momento como performativo y será performance, hablando como de ese estado del arte que existe como al ver el arte vida, como me cuentan, eso está en el ojo y también vinculando como con quién hace el trabajo fantasma. También mirar como a otra persona y que estamos en este espacio en que somos personas. Como, no sé, tal vez es una estupidez hablarlo No, porque tiene como un anexo como conceptual que es imposible comunicarlo en una frase, tal sí, vez, sí, como se que entiende, sí. Yo siempre cuando a trato eso es de como, explicar también la performance, digo, en verdad vamos a perder un poco de tiempo explicando la performance, prefiero que claro, un día vayan y ahí ustedes van a saber todo, porque no sirve de nada verbalizarlo. Lo mismo pasa claro, con el ya, arte, en verdad, no.
vívelo, o sea, vívelo. Totalmente, totalmente. Si yo te digo lo que significa algo, tú vas a ir con ese significado a ver si lo que yo dije es verdad o no. Entonces, vaya a contraproducir mi verdad, así este tipo lo que me explicó lo que es una performance es eso o no. Yo veo otra cosa y quédate con esa sensación. Pero lo que estaba pensando Totalmente. mientras tú me estabas explicando, que al parecer el arte o algunas técnicas, quizás más contemporáneas, son como una pausa dentro de la cotidianidad porque tú te ponías en otro estado, contemplativo quizás, participativo sin saberlo muchas veces, porque uno no está consciente de lo que hace básicamente la mayoría de su vida, y al estar observando una obra o tocando una escultura, que a mí me encanta tocar la escultura, eh, un fragmento de tu vida se detiene y pasa otra cosa. Y ahí es donde empiezan como a un poco a hablar de poesía en cuanto a lo que pasa con el arte, la magia del arte y todas las cosas que uno podría ponerle apellido, Claro. pero ese momento eh, no pasa muchas veces, po. Así como ya abriendo el tema un poco Mm, a lo que pasa en Chile con el arte. O sea, a mí ayer estábamos en la conversatoria de la Galería ANAC, para que la gente sepa, y yo me preguntaba en qué estaba el arte chileno, y estaban pensando en el territorio, estaban hablando desde la especialidad de la pertenencia y haciendo un poco el link a lo que está pasando actualmente con la comunidad mapuche, también estaba pensando, relacionando todo así. Entonces, más que una pregunta, es como una reflexión que pasa a ti con lo local, con los chilenos, trabajando en esta exposición colectiva para que la gente sepa que hay una exposición colectiva en la Galería NAC, donde está aquí participando. claro, o sea, hay un concepto que me ha afectado o como reflexivamente bastante es el tema de las capas. Eh, y ese es un concepto arquitectónico también a nivel urbano o como temporal que es el palimpsesto. El palimpsesto es el hecho de que la ciudad tiene distintas capas y hay capas o construcciones que se derriban. Esto se puede ver mejor en las ciudades europeas, donde las ciudades tienen mucha historia porque se derrumban y se construye sobre lo que se derrumbó. Entonces, por ejemplo, hay ciudades como la ciudad vieja de Estocolmo, donde el, el centro histórico, en realidad hacia abajo tiene muchas capas. De hecho, como Estocolmo son muchas islas y abajo hay muchas capas de ciudad. Y ese efecto de las capas se llama palimpsesto. Entonces, el cómo nos construimos, cómo se construye la noción de ciudad, ya tal vez más contemporáneo, desde el hecho del como el graffiti, por ejemplo, que va sobreponiendo capas una sobre otra, y se hace un graffiti y pinta blanco, se hace un graffiti y pinta gris, se hace un graffiti y pinta negro, se hace un graffiti y pinta blanco, como verde, los muros, por ejemplo, los muros, yo creo como la historia que hay en los muros de la ciudad expuestos a un graffiti, tienen toda esta noción de capas y lo virtual está lleno de esto también. Y ya como en esas capas hay como una superposición que no necesariamente es como las capas que están una sobre otra, sino el hecho de que cada persona tiene capas. Y desde esa imagen como más desglosada y entendiendo personas como tejidos también, y que esa es otra obra que está presente, que tiene que ver con el destejerse, con el destramarse también. Cómo nos destramamos de por lo menos aquí también esta reflexión local global, de cómo nos destramamos de ciertas estructuras globales y ya si lo vemos como a mayor escala, efectos, fenómenos como el Brexit o el cuestionar tratados internacionales, tiene que ver también con ese destramarse de ciertos procesos globales para encontrar ciertos procesos locales, donde tienen que ver con cómo nos escuchamos y por entender que yo creo que existe también esta obra, como este entendimiento de lo local como algo que es mucho más autosustentable en ciertas escalas más que si como un proceso global. O sea, si bien la máquina te permite
que tú puedas comprar una polera por 5.000, 3.000 pesos que fue producida en China y que la tela vino de otro país y que a fin de cuentas el hecho de que tú tengas esa polera implica toda una red global, planetaria, productiva, que hace que tú tengas esa polera. Entonces cuestionarse el hecho de lo local y la capacidad de lo local también como genera otro tipo de dinámicas, Mm. siento. Que la localidad al Y, parecer se hace local y, cuando y, uno y lo hace, ¿o no? Porque eh, claro, ese trabajo totalmente. invisible Que esa, uno no le da valor por lo mismo porque no está dentro de la visualidad, pero si tú, tu abuelita, tu abuelito te teje la polera que uno está poniendo, ahí uno le da el valor porque uno vio cuántas horas estuvo sentado y le da un valor no solamente local en cuanto a la materialidad por el tiempo que se dedicó, sino le da un valor simbólico a uno. Y al parecer ese chaleco uno nunca lo vendería, por ejemplo, o uno se lo regalaría a una persona pero ultramente especial, más que seguro un familiar. Raro que uno se lo regale a un extraño porque tiene toda una carga. Entonces esa localidad al parecer se da por el ojo, por la pertenencia de haber hecho un proyecto con los vecinos y te pusieron afuera la reja que tú querías. Entonces toda esa reja es importante, o sea, hay esfuerzo y tiempo dentro de eso. y bueno, ahí comparto esta imagen, como que también eso es algo que de lo que está reflexionando la performance en la que estoy trabajando ahora, el hecho de los procesos planetarios. Y bueno, creo que si lo mencioné, no sé si lo mencioné, el hecho de invitar al Zoom de respiración, Sí, dilo de nuevo porque lo porque virtual tiene la... dilo de nuevo porque Ya, acuérdate que el audio se cortó, así que vamos a repetir esa parte. porque durante las 7 horas de performance va a estar abierto un Zoom o varios Zoom para invitar a respirar en conjunto durante un rato. En realidad se pueden conectar cuando quieran y durante el tiempo que quieran. Ponen su audífono cerca de la boca y empiezan a respirar. Eh, y también, bueno, invitarles a meditar, a una pausa, a ser conscientes de su respiración y su cuerpo y en ese momento y también desde la colectividad virtual. O sea, como en ese sentido es investigativo el hecho de qué pasa en nosotros y también les invito a compartirme después lo que pasa, no solo por el hecho de que estén respirando, sino por el hecho de respirar en conjunto. Y ahí también volviendo a un tema de como al concepto que trabajo en Levidom, que creo que como Levidom tiene un proceso de travesía o de viaje espiritual individual, sí implica el hecho de que yo creo que esta escultura inmaterial que estoy creando no puede ser vista por el ojo individual, sino que es una escultura que solo se puede ver a través de la experiencia colectiva. Oye, Y por eso, dime. no, estaba viendo esta imagen que, bueno, uno inevitablemente puede pensar en planetas, en el tema de los átomos, ¿verdad? Como que es súper nuclear, uno así localmente uno podría ver muchas referencias y, y aparece el tema del círculo como un símbolo que siempre ha trabajado sobre la colectividad y la unión. Por lo menos yo que estudio pedagogía, el círculo es súper importante, más allá de como la construcción de la sala, ¿verdad? Que está siempre el profesor está adelante y el curso está como en disposición. En cambio, el círculo parece visualmente también nos llama a esta colectividad, como que ahí encuentro coherencia en cuanto a lo que estábamos hablando Mm. de este tema, una apreciación. Claro, igual como ya especificando un poco ese concepto, yo creo que más que el círculo perfecto, es una espiral, ¿Mm? porque es fluido. Siento que la colectividad no tiene, de hecho, si el círculo es la sintetización representativa máxima, como para lo más abstracto posible, porque es como la continuidad del punto, eh, pero hay espacios que el punto no comunica, eh, pero por lo menos mi visión de cómo utilizo el círculo, más que nada tiene que ver con una imagen espiral, y hay, bueno, espera, podría Algo que es un experimento que hice. Dale, dale.
Este, a ver, este objeto que está acá, creo que no tengo ordenado esto, Hay un poco de eco que ¿no? cuando te quitaste los audífonos, como que... Ah, ya me voy a poner el audífono, me voy a poner el audífono. ¿Qué material es ese? Es MDF, pero con varias capas de un, de un material bastante peculiar, que es como pintura impermeabilizante plástico que como que cubre evidentemente la cosa. Nunca lo había escuchado. MDF. Tengo una pregunta, estoy compartiendo pantalla. No, todavía no, no. Dejaste de compartir pantalla cuando fuiste a buscar el objeto. Y, ya, aquí como que te estoy mostrando cosas que he hecho antes del video. Ah, Ahí va. pero igual te hablé sobre algunas cosas que estaba trabajando. Es este objeto, este que Claro. está aquí, las dos primeras imágenes. Y lo que aquí hice es que puse una cámara arriba ¿Mm? en una sala y me enrollé en una tela. Y me enrollé en la tela, puse música y empecé a bailar dentro de la tela, muy cómodo lo que tú haces con la tela azul. Exactamente lo mismo, pero era una tela negra. ¿Ya? Y como tenía la cámara desde arriba, yo estaba bailando y después lo que hice fue interpretar el video y los fotogramas. Entonces yo calqué mi línea ¿Mm? de cada fotograma y después la imprimí en láser Ya. Ahora y quedó entiendo esta la foto forma. que representa. Claro, estos son como, debe ser 1 minuto y medio de mi movimiento. Tiene que ver mucho como con esta estela, con el vector tiempo en el movimiento. Y cómo, cuál es la morfología de ese momento. Bueno, que tiene que ver mucho con esta obra que también la tengo allá, eh, que se llama, el eco. ¿Todavía me escucho con eco? Sí, se escucha todavía uno, pero no se escucha tan mal como pensábamos. Por lo menos en los audífonos se escucha. Bueno, ahí en realidad la otra le hace mucho más, le hace mucho. En la foto, pero esta es como un cubo que estáis abierto por dos caras, que es esta de acá, que es el ¿Sí? vuelo de la mosca. Entonces, las moscas, como fue una observación de las moscas, que en realidad las moscas vuelan como tuk, 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 Sí, y yo siempre me he representar esa fijado estela del movimiento. que vuelan como geométricamente. O sea, no sé si geométrica es la Claro, palabra, pero totalmente. linealmente. Siempre me he fijado en eso cuando están como arriba de, no sé, de cualquier cosa que separa las moscas, como que tienen un prototipo de vuelo. Claro, totalmente. Entonces, esta se llama el vuelo de la mosca. Y esta también tiene, esta de arriba también tiene que ver con como con la estela del movimiento y que la performance trabaja mucho en esa estela. O sea, la performance, al ser como un trozo de vida, trabaja también con esa dimensión temporal intrínsecamente. Esta es como la primera maqueta de Leviton, los ciclos, bueno, etcétera. Y ahí voy a sacar esto. Viste que aparece el círculo. Eh, Muchas veces atrás tuyo se ve un cuadro que como de tela, claro, que también está el círculo. Por eso te hablaba como esta forma ese. que va apareciendo, pues si uno muchas veces no lo ve o no lo descifra y hay cosas que van apareciendo, como tú contaste el tema del amarillo, que uno como que no elige, solamente que aparecen de alguna otra manera y uno empieza a escarbar para atrás en su vida y se da cuenta que cuando chico la primera polera que te regalaron a lo mejor fue amarilla. No, no- no controla eso. Ahí está el tema del espiral, ¿no? Que tú hablabas, o de la forma. Claro, o sea, aquí en este momento, eh, por una parte está el tema de las cadenas, las redes, o sea, el hecho de las cadenas de valor, por ejemplo, y el hecho de que existe un flujo, que estos son círculos, pero existe un flujo entre medio que es lo que se forma el espiral. Entonces, como también lo que está aquí representado no necesariamente el objeto tangible, sino lo inmaterial que genera ese objeto tangible.
Y tal vez tiene que ver mucho como con, no sé si se alcanza a ver ahí, pero está ahora de acá, que es un objeto, y eso es algo que me encanta, lo performativo de los objetos. Y este como es móvil, Mm. genera ese objeto dinámico. Y el fluido en realidad es lo que está entre medio de los círculos, es como eso que está entre las puntas. Y, bueno, ahí Esos, está y se ve reflejado ahí, mira. es de bicicleta, esos son ruedas de bicicleta cortados, ¿no? Sí, son ruedas de bicicleta, totalmente. Totalmente. Y ando con los audífonos, pero no estoy conectado con los audífonos. Ah, bueno. Bueno, Ya, por eso sonaba como eco. pero Ahí te no, escucho. nueva música. Oye, aquí te puso una cosa que es bien pedagógica en verdad. Eh, Puse como consejos para la gente que está empezando a hacer arte. ¿Se escucha? ¿Sí? Perdí el audio yo. Ah, sí, ahí te escucho. Eh, Sí, te escucho. o alguna, no sé si recomendación, porque uno tampoco es el dueño, la verdad, de nada, pero consideraciones para gente que no se atreve, porque igual, como te dije, este canal y este proceso creativo también va orientado a gente que nunca ha hecho y piensa que uno tiene que ser un gran iluminado, tener talento, como tú estás hablando, tú no estudiaste arte, tampoco te interesa. Para esa gente que, no sé, una guía o algo que nos podrías decir a toda esa gente que no, nunca ha hecho arte, no se atreve y está ahí en la punta de la lengua, como le puse al canal. O sea, bueno, yo creo que hay varias maneras de entrar, eh, pero por lo menos desde mi manera de entrar es tener algo que decir. No necesariamente en palabras, sino que tal vez eso que decir está en el medio. Eh, y en ese sentido como encontrarse eh, a, a, a un emisme en ese como, como en este espacio indefinido, en ese espacio fluido que realmente somos. Eh, por lo menos para mí yo creo que eso es lo primero, como ese sentirse uno, o una, o une. Y, y luego, también volviendo como esta mi visión, el hablarnos, el contarnos las ideas, el hecho de entender que los procesos o las creaciones no necesariamente son individuales, y si bien creo que la performance o el arte también tiene esta como noción de que hago mi trabajo y que tal vez son como las estelas de la idea del artista genio, eh, que trabaja solo, pero que en realidad, si no vemos que las obras, que los procesos en realidad son conjuntos y son con otras personas, en realidad como también nos vamos a quedar dentro. Y bueno, también eso también es válido, por eso como que eh, todo un tema de nociones personales, el hecho de quedarse dentro y también, por ejemplo, usar el arte como terapia. También lo encuentro súper válido. Eh, pero como volviendo al tema de lo que hago, tiene que ver con decir algo, con compartirte lo que estoy haciendo, con querer mostrarte, con querer involucrarme. Eso, involucrarme también en el diálogo. Si las cosas que estoy haciendo no tienen contexto, no tienen diálogo, no tienen otra persona, no tienen otra edad. Y en ese diálogo, en mirar las obras de otra persona, en comentar las obras de otra persona, interpretar, no solo como mirar banalmente una foto de Instagram, sino como observar el trabajo de otra persona y decir dónde están los puntos de encuentro, cómo puedo abrir diálogo, cómo puedo abrir debate en el contexto. Y ahí tal vez hacer entrar en contexto no solo mi persona con otra persona, sino que con el contexto al ver una noticia, cómo interpreto esa noticia desde mi obra, cómo interpreto una reflexión desde mi obra, lo que estoy haciendo. Y era muy reacio también a querer como
definirme con algo, y aun cuando yo no me gusta el hecho de definirme con algo, sí tengo cosas súper definidas, y yo entiendo que tengo mis estructuras y mis manías, y uso solo números primos, uso solo el color amarillo, como que el 13, el 7, el 17, como que en realidad yo soy súper racional en ciertos procesos para permitirme estos espacios de juego y liberación y como propia expresión. Entonces también como eso es importantísimo en el hecho de conocerse, y como a fin de cuentas el ejercicio como el arte como ejercicio de conciencia también implica conocerse a uno mismo y uno mismo. Bueno, para ir terminando, se Ese nos ha sería tal vez pasado. como mi consejo. No, está súper bien, me hace mucho sentido como también eh, algo que decir porque de repente uno tiene mucha, no sé si te ha pasado como estar en una situación donde no puedes hablar, pero si quieres decirlo de alguna otra manera, llegarte al parecer es un medio sumamente válido de poder decir que cosas que uno no expresa a lo mejor, porque hay diferentes personalidades y de repente levantar la voz dentro de una asamblea o ahora que se hicieron de moda mucho las asambleas populares, ¿verdad? eh, para todo este tema de la nueva constitución, mucha gente no hablaba, pero no porque no quisiera decir algo, sino porque a lo mejor el medio de comunicación no era lo suyo. Pero arte es una herramienta disuasiva súper importante. Ujú. Claro, o sea, por ejemplo, yo en ese tópico yo preferí callar. Sinceramente, por ejemplo, el año pasado yo tuve una invitación a participar. De hecho, yo iba a hacer una performance el 19 de octubre. No la pude hacer finalmente, y yo también, la verdad, si bien entiendo el tema del contexto, también entiendo mi obra y cuáles son los debates que abren y cuáles son los espacios de diálogo en los que yo como estudio. Hay ciertos tópicos que yo no estudio, entonces yo también entiendo cuáles son los límites de mi obra y dónde finalmente la quiero, quiero ubicarla, dónde posicionarla, dónde hacer ocurrir ese diálogo. Eh, Eso tal vez ya entra como proceso curatorial o como proceso personal, pero también si se piensa que el contexto es parte de la obra, eh, también el, intrínsecamente el contexto hay que cuestionarlo. Claro, Yo en ese sentido, mi statement personal es estar dentro de la máquina. ya, Y por eso también como un destramado, una desestructura desde adentro de la máquina. bueno, nos ha pasado rápido el tiempo. Perdimos parte del video por el audio, pero yo creo que igual tenemos cosas importantes que se han dicho. Eh, Puse aquí unos puntos que me interesan también para ir yo aprendiendo. Recomiendo una película ojalá latinoamericana, eh, que, te, que puedas compartir que crees que de cualquier temática, no necesariamente de arte, no, una película que te parece interesante, o una, dos, Una tres, película, cuatro, o un libro, ¿dónde puede ser un libro? sí. Bueno, en realidad el libro máximo mío para mí es de Borges, el Aleph de Borges. Mm, Eh, pero una película me quedé pensando en una película argentina. Eh, que voy a buscar el nombre específico porque tengo una palabra de la película y no me acuerdo. ya, Claro, que se llama El hombre mirando al sudeste. ah, la vi hace 4 días, sí, también muy buena película, Eh, o sea, también tal vez poder eh, vernos desde otras partes. claro. ¿Y algún artista chileno que tú creas que es pertinente revisar? Puede ser amigos tuyos, amigas. Eh,
O sea, un amigo mío que yo admiro mucho ¿Sí? su obra, el La Fat Bourdieu. ¿Mm? eh, eh, bueno, en realidad la admiro porque tenemos muchos espacios de diálogo desde la diferencia, porque abordamos distintos conceptos de manera muy diferente. Eh, entonces él tiene un tema como con el tratar de representar ese vacío desde la cotidianidad máxima, desde esa espontaneidad de la, como la metacomposición tal vez, pero yo trato de abordar el vacío desde una parte como estructuralista tal vez, entonces como el mismo objeto y tal vez hacia allá va mi aprecio por ese vínculo más que Lo nada. vamos a intentar traer a la FAT para que converse. No sé qué será de él, ¿no? Hace rato que no lo había visto en Sí, Instagram y en, hace el- poco. en algún momento lo conocimos nosotros. Sí, pues. Sí, sí, me recuerdo haber conversado un par de horas con él, la FAT. Y este tema Si en gráfico algún también. momento pronto claro, en algún momento coordinamos para que viniera al taller, así que ahí le voy a comentar de que participe en tu conversatorio, Ya, en pues, tu entrevista, en tu proceso. claro. Así que, bueno, eso, pues no sé cómo estás sentido, ¿tienes alguna pregunta? Ya como para ir terminando, cerrando esta sesión, que es la primera. Yo aquí ensayo y error. Esta es la primera, Sí, pues, ensayo y error. sí, pues, no Espero, dudemos en espero que que haya resultado bien y espero que el mío no haya sido un huevo. por ahora, bueno, así se aprende, en verdad esto uno va, es como el arte igual, uno no sabe cómo hacer, Sí, uno lo hace nomás y se pega los medios porrazos y después como que va agarrando cierta, pero uno siempre se va equivocando y la otra vez estábamos hablando de ese como equivocarse pero calmado, ¿cómo era? ¿Cómo estábamos hablando de ese conversatorio? Ser un desastre pero con calma, una cosa así. eso me encantó, es que yo totalmente vivo en eso, en un colapso de torpabilidades. Últimamente, como se me empezaron a superponer distintas gestiones, ahí como el tema técnico, eh, y he colapsado, y empecé a tartamudear heavy, de repente me veo no puedo hablar, así como, no sé, estoy pensando en hacer una terapia o algo, porque empezó en serio volverse un tema, esa, en desastre, como ser un desastre, pero calma. Sí, pues no hay... Pero tampoco estoy diciendo que tartamudear sea mal, solo que es algo nuevo para mí, como que... Mm. Bueno, eso, pues, como te decía, pues, alguna pregunta, algún... no Ah, sé. sí, 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 que en algún momento tú estabas mencionando el tema de la performatividad y de esta co-creación que existe en la performance y pensando el espacio virtual como un espacio virtual en sí mismo, encuentro mucho más positivo el tema del diálogo y también tal vez como una invitación también a hacer esto de nuevo, pero tal vez no tanto en este momento como hablar sobre mi obra, como mostrar mi taller o mostrar una imagen mía, sino como al diálogo, a también ver tu obra y tal vez como un pellizco entre ambos. O sea, como por lo menos yo que ya participé en una de estas tal vez interesante como, esto es como una entrada, yo feliz participo en una siguiente más desde el diálogo. Ya, un cara a cara, así, invitando más personas también podría ser, ¿no? Como bidireccional, ¿cachai? Ya, Puede ser feliz, por mi parte también feliz, ¿cachai? Como tal vez también se puede generar un espacio donde se habla una persona o después otra y después se generan vínculos entre esas personas. Entonces, como ese espacio de diálogo, yo por lo menos como, claro, anda, yo podría mostrarles mucho y esta sesión podría durar horas. sí, pues. Pero el espacio de diálogo es el que yo encuentro más enriquecedor, como un comentario. Sí, no, sería bueno. Yo he pensado en invitar, yo creo que con el paso de ya vamos a ir sumando gente que se sume a este medio. Tengo artistas ya muy, muy conversados de otros países también de Latinoamérica.
donde yo creo que les va a gustar la idea de juntarnos un día a hacer lo que tú te hiciste, a divagar de repente también y mostrando, oye, mira, tú estás hablando de este tema, yo tengo esta obra del 2014 donde justo estaba pensando lo mismo y esos enlaces son, pero potentísimos para ir viendo, Mm, abre tu trabajo a otras posibilidades y de repente, ojalá en algún momento se puedan hacer cosas hasta de colectivos juntos en algún momento en otros países. Y, esa, y eso ujú, suma mucho las conexiones. Así que sí, voy a recibir tu invitación, lo totalmente, vamos a sí. hacer. Pero como te digo, vamos paso a paso, vamos viendo artistas que Paso a paso, totalmente. tienen esta disponibilidad, porque tú sabes cómo es el mundo y hay artistas que en verdad no están dispuestos mucho a colaborar con estas situaciones, que es la realidad también. Y es Sí, súper totalmente. válido, pero Cada, cada quien tiene su proceso. claro, sí, lo vamos a hacer. Buena idea, lo vamos a hacer y me gustaría generar un poco de debate también, para un poco tirarnos las mechas y a ver qué será arte Sí, y totalmente. temática, porque son interesantes Totalmente. hablarlo, ahora en pandemia, qué se puede hacer, qué no, no sé. Ahí yo creo que Y vamos, además eso, eso es súper necesario también en el momento en que es diverso. Algo que igual es algo que siento que me faltó un poco de la obra que hice de los diálogos, que a fin de cuentas al ser mi red, como que uno tiende, y mucho más por las redes sociales, como a ver y juntarse muy similar a uno mismo. Entonces, como el encontrarse con gente realmente distinta y estar abierto a escuchar gente que piensa distinto es esencial y escuchar eso. Y como ya sea si es argumental o desde otra parte más sensorial, el cómo empatizamos nuestros diálogos es súper importante y mucho más en estos momentos críticos donde creo que el hecho de dividir y polarizar nuestras ideas no es positivo, sino que los espacios de diálogo son mucho, el hecho de poder mantener diálogo eh, es lo más importante. claro, sí, no sé, yo también estaba pensando, bueno, eso se da, yo creo que en esta generación están un poco más dispuestas al diálogo y dejar un poco también estas capas que estábamos hablando, de construirse. El ego. Desconstruirse, yo creo que en la desconstrucción en el arte, yo creo que todo el día nos estamos desconstruyendo y construyendo a la vez, o, porque uno no sabe cómo pasan las cosas, entonces uno un día podría estar pensando en amarillo, otro día después deja el color y se pone a hacer música, y no quiere decir que uno deje hacer una cosa para hacer la otra, y uno se va armando, el tema es que uno va siendo feliz mientras lo va haciendo, tampoco es un proceso un poco más eh, que uno lo esté pasando bien con este tema, porque ya si pasa lo contrario, pucha, a lo mejor no es lo que uno quiere también, pues sí, es súper válido que el arte a lo mejor no es para uno. Siempre le digo a algunos compañeros que si la están pasando mal con el arte, en verdad a lo mejor no es lo que uno está más cómodo, o a lo mejor inténtalo después, que puede ser también, ¿cachai? Pero sí, pero eso, pues, o sea, como la reflexión siempre está dentro de este mundo reflexivo. Y ahí a lo mejor es lo que se juzga, porque mucha reflexión pero poca acción. ¿Y cómo equilibra uno eso también? Porque de repente uno piensa mucho y no hace nada, o acciona mucho pero no piensa lo que está haciendo. Entonces, mucha gente habla del equilibrio. Yo prefiero pensar que uno es como es nomás, y aceptarse también. Y eso, pues, o sea, encantado de que haya aceptado esta invitación, sobre todo una persona que tiene una disponibilidad muy amplia, que no se enoja por estos errores temáticos de la computación porque está en la misma, aprendiendo de estos errores. Y nada, pues sé que invitado para la próxima vez y esperamos más adelante ir a tu taller y conversar y ver, hacer un cine tour por ahí. Sí, feliz. ¿Ya? Eso. Así Ujú. que, chao aquí, te despedimos. Ya, pues, muchas gracias también Vamos por a la dejar invitación. las redes sociales Chao, tuyas, chao. las vamos a dejar ahí en, no sé si te interesan también, para que te sigan en Sí, Instagram. totalmente. Y Dale. sobre todo la invitación, reitérala de nuevo, la performance, por favor, para que eso quede grabado Ah, el 22 100%. de agosto. El 22 de agosto eh, voy a hacer llegar las credenciales para entrar a los encuentros y links. No sé técnicamente cómo funcionará también la mejor manera para comunicarlo, pero la invitación llegará virtualmente. Eh,
para sumarse a respirar durante 7 horas, respirar en conjunto, sentarse, poner el micrófono del audífono cerca y compartir a través de este encuentro de Zoom la respiración durante 7 horas. O sea, lo que quieran participar, la cantidad de tiempo que quieran sumarse. Ya, ahí estaremos, entonces vamos a estar ahí respirando un rato. Nos vemos, Kipo. Muchas gracias por todo, por tu buena onda. Genial. Que te vaya súper bien en A tu ti también. performance y lo de la galería, lo que estaban haciendo también. Ahí se difunde esto también para que algún artista se sume que tú conozcas y creas que es pertinente conocer su trabajo. Muchas gracias. Pues. Nos vemos. Igualmente nos vemos. Chao.